Me da mucho gusto saludarles. Em, Qué bueno que persistan y tengan en miércoles la voluntad de seguir aquí, escuchándonos. Em, Saludo también a quienes nos están escuchando por el Zoom, que se inscribieron y están escuchándonos de manera remota. También a quienes nos ven por nuestras redes sociales. Me da mucho gusto. Es nuestra tercera jornada de este seminario de bioética, ciencia forense y género, con el eje temático las violencias a personas en movilidad en las rutas migratorias hacia América del Norte. Esta tarde vamos a tener una conferencia, es una conferencia magistral, no es una mesa, en la que escucharemos a una ponente, la doctora Luisa Gabriela Morales Vega, que ya está conectada y la estamos viendo aquí en pantalla, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aunque ella no nos escuche el aplauso, vamos a dárselo, ¿no? Para que tengamos ambiente de aplauso en este auditorio y que ella se entere que está siendo muy bienvenida. El tema de su conferencia es así: migración en el contexto mexicano, ciencia forense, género y bioética. Es decir, se va a tratar de centrar ella precisamente en el eje temático de nuestro seminario anual, que trata de cruzar estas tres áreas y que nos interesan mucho a nosotros desde el área forense. Voy a permitirme leer una breve semblanza de la doctora Luisa Gabriela Morales Vega. Ella, ella quería venir, estaba todo programado para que estuviera con nosotros, pero le surgió un imprevisto académico y ya no se pudo desplazar, pero pues es muy bueno que tengamos estas tecnologías y que nos permita poderla escuchar. Ella es doctora maestra y licenciada en Derecho por la UNAM. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México y tutora del posgrado en Derecho en la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ganó el Premio Talento 2021 del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ha sido jurado en el Premio Sentencia sobre Acceso a la Justicia para Migrantes. Sus líneas de investigación incluyen el régimen jurídico de migración y asilo, estudios críticos del derecho, inmigración y seguridad nacional. Muy bienvenida, querida doctora Luisa Gabriela Morales Vega. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Le doy el uso de la voz y quedamos todos expectantes a su conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. De verdad que es para mí un honor haber recibido la invitación de parte de ustedes, a través de la doctora Anaí y todos quienes colaboran ahí en la escuela. Y sobre todo porque, bueno, antes de iniciar, sí voy a confesar que la temática que ustedes plantearon para este seminario, además de ser pertinente, actual y creo que muy necesaria en las discusiones de todas las personas que nos interesamos por el fenómeno migratorio o en mi caso sobre la regulación jurídica de este fenómeno, pues es muy desafiante, ¿no? Estas variables del género, la ciencia forense, la bioética y además dentro de este contexto tan complejo ya de por sí con tantas aristas de la migración, pues me pareció un tema muy retador, muy interesante y bueno, ahorita les voy a platicar cómo he logrado yo generar una propuesta a partir de trabajo que he venido desarrollando y bueno, buscando satisfacer las expectativas que el auditorio tiene, pero sobre todo también la, el diálogo y la retroalimentación, porque como veremos durante la presentación, es un área de estudio pues en expansión, pero que no ha crecido tanto como lo pudiéramos pensar, a pesar de lo apremiante que es. Entonces, doctora, para mí es un honor y muchísimas gracias a la escuela que usted dirige por invitarme esta tarde con ustedes. Y bueno, sí, como ya se dijo, estoy acá lejos, pero gracias al Zoom nos podemos conectar. Entonces, voy a presentar, ahí está mi pantalla. Déjenme ver. Ujú. Ahí lo tenemos ya. Entonces, bueno, el tema ya está comentado, es este que presentaba la doctora Zoraida y bueno, pues vamos a iniciar. Miren, yo lo he planteado, lo he estructurado, que este diálogo que podamos tener.
se desarrolle a través de estos puntos. Primero, hablar un poco del problema, cómo lo he planteado y cuáles son como las variables o las aristas importantes para su análisis. Después, formulé un objetivo que espero lo podamos cumplir en esta sesión y después tres apartados en donde desarrollaré cada una de estas pues variables o aristas que yo encuentro y de lo que trata el seminario, que es la bioética y sus implicaciones en la regulación de la migración, el género y la perspectiva de género desde el feminismo. Y por último, el necesario análisis de género al derecho migratorio, que es algo que me ha ocupado en los últimos años y del cual pues han derivado ya algunas publicaciones, algunas discusiones y hoy pues con gusto se las presento a ustedes para ver, para que podamos dialogar y conversar sobre qué tan necesario puede ser que el derecho, no solo el migratorio, pero bueno, es al que nos abocamos y el que nos convoca esta tarde, necesitaría pasar por un análisis de género, ¿no? Algunas conclusiones que, pues, lejos de terminar la discusión como suele suceder, pues plantea algunas interrogantes y algunas perspectivas interesantes y por último algunas referencias para poder ahondar en los temas. Entonces, el problema, como yo ya lo adelantaba, pues es complejo, es vasto. Hablar de bioética, ustedes lo saben mejor que yo seguramente, pues es un aspecto amplísimo que en pocas décadas ha ganado un terreno importantísimo, pero pues que además como que intenta, o al menos esa es mi perspectiva o mi esperanza, ¿no? Intenta girar, regresar pues sobre lo básico, ¿no? O lo humano, las cuestiones que tienen que ver estos dilemas que nos pueden confrontar, ¿no? Frente al entusiasta progreso. Y digo, a pesar de que fue acuñado este término hace no muchas décadas, como les decía, en el siglo pasado, pues ya había estudios muy importantes sobre la crítica al progreso, sobre el desencanto de la cultura con esta rama de la sociología, incluso de la psicología, que nos hace plantearnos dilemas, pero también auténticos problemas, ¿no? Y a veces algunos muy insalvables o muy enredados, muy complejos sobre dónde queda la vida, ¿no? En torno o dentro de esta vorágine de adelanto y en el caso de que a nosotros nos interesa de normatividad, ¿no? Este afán regulador, este afán estatal de estar presente, de controlar la propia
Una disculpa que hubo una falla con la red, pero bueno, Sí, sí, estabas precisamente sobre el tema de bioética, ¿no? De cómo los cuerpos tienen que ver con, pues, con el tema migratorio y el análisis bioético y el ejercicio del poder. En eso estabas cuando se cortó la comunicación. muchísimas gracias. Bueno, pues entonces comentábamos esta parte y que además, ¿no? De ese complejísimo, pues ya problema que se presenta, sumar lo que hoy no es, ¿no? Es no solamente deseable, interesante, enriquecedor, sino absolutamente necesario, pues es también la visión de género, ¿no? La perspectiva de género. Y a lo largo de este tiempo, pues nos hemos dado cuenta cómo la presencia de niñas y mujeres en los flujos migratorios, estos mixtos o irregulares, pues ha venido incrementándose de manera exponencial. Y casi podemos hablar ya de la mitad, ¿no? De las personas que, algunas conteos más, conteos menos, que integran estos flujos, que son sometidas a procedimientos de control migratorio, que son recluidas, pero que también pues tienen que cursar todo este peligroso, ¿no? Y atentatorio recorrido en tránsito hacia Norteamérica, que es precisamente también uno de los de las delimitaciones de este seminario, las personas que están cruzando el territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos, que bien sabemos que al día de hoy, pues no solamente son provenientes de Centroamérica o países caribeños, a lo mejor ya de tradición o tal, sino también desde otros continentes o incluso más al sur de nuestro propio continente. Y en ese sentido, cuando ya tenemos estas dos variables de la bioética y del género, pues entonces voy a intentar, ¿no? Compartir con ustedes la forma en cómo yo he podido o he logrado estudiar la regulación jurídica de la migración desde un análisis de género que nos permita identificar o que nos ha permitido identificar cómo la mujer, ¿no? Y esto lo voy a adelantar, diríamos, es un spoiler, al final lo vamos a comentar, pero cómo pues la mujer ni siquiera es un destinatario del derecho migratorio mexicano, ¿no? No es destinataria de estas normas. Entonces, el objetivo será analizar la relación entre la bioética, la perspectiva de género, la regulación jurídica de las migraciones en México, a fin de identificar pues ciertos efectos. Pueden ser muchos o muy variados y a lo mejor aquí pecaremos un poquito de generalizar, pero estoy segura que a partir de ello podrán derivarse algunos más, ¿no? Sobre efectos que se tienen sobre la desigualdad y la violencia, que creo que es hoy por hoy y además de interés muy importante para la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, un fenómeno que pues es relevantísimo por las consecuencias, obviamente, que esto trae en términos de pérdida de vidas, de inaccesibilidad a servicios, incluso de imposibilidades o obstáculos graves para encontrar, ¿no? Para cuantificar, para dignificar incluso pues la muerte o la trascendencia de las personas migrantes. Entonces, bueno, así es como lo he pensado, así que vamos a iniciar. De entrada, la relación entre bioética y migración no es que sea un tópico ampliamente desarrollado ya en la investigación. Hay algunas revisiones de literatura muy serias que pues nos demuestran o nos comentan sus hallazgos y pues en realidad se ha circunscrito a algunos temas muy, muy precisos este análisis entre bioética y migración. La inmensa mayoría de artículos, capítulos y productos editoriales, académicos, científicos en el tema, pues se centra en el acceso al derecho a la salud, ¿no? Y entonces pueden variar desde la percepción de las personas migrantes sobre la atención y el acceso a la salud. También algunos ensayos críticos se centran en los argumentos bioéticos a favor de garantizar este mismo derecho a las personas migrantes, que aunque ustedes no lo crean, todavía es un debate muy, muy, muy vigente y muy interesante sobre si estas personas
realmente son titulares del derecho a la salud, ¿no? Y les puedo comentar una anécdota que quizá como anécdota no tiene ningún valor investigativo, pero bueno, es algo que se dijo, que se presentó y creo que nos ayuda a comprender la dimensión del problema. En los últimos 3 años me han invitado a ser jurado de este prestigioso premio o concurso a nivel continental que se llama el Premio Sentencias en Protección de Derechos de Personas Migrantes, que son varios convocantes, ¿no? Desde los tribunales internacionales, la Suprema Corte, Sin Fronteras, etcétera. Y entonces es un premio en donde muchos tribunales o diversos de distintos países y de distintas instancias, ¿no? Desde los constitucionales, federales, locales, administrativos, judiciales, etcétera, presentan sentencias que ellos consideran haber sido protectoras en materia de derechos de las personas migrantes. Y alguna vez en un seminario igual de discusión sobre las sentencias, hubo planteamientos bien interesantes, incluso de personas juzgadoras, ¿no? Personas juzgadoras, personas jueces, sobre esta cuestión de si las personas migrantes son titulares, ¿no? Sobre todo estas personas migrantes irregulares en tránsito, ¿no? Son titulares del derecho a la salud. Y alguien decía alguna vez, es que imagínense si de por sí ya hay discriminación, violencia, xenofobia contra estas personas. Ahora imagínense si las voy a poner a competir por una cama en el Seguro Social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna manera, ese argumento lo que dedujimos que quería alegar es que si a las personas migrantes se les favorecieran, se les garantizaran, se les proporcionaran y respetaran al menos sus derechos, pues eso las colocaría todavía en una situación mayor de vulnerabilidad al ser percibidas como competencia, ¿no? Quizá de las personas mexicanas que también tendrían esa necesidad. Y no es un argumento para nada extraño, ¿no? Quienes hemos visto este fenómeno, no falta más que ver los comentarios en redes sociales, en cualquier café, esta parte de que quitan empleos, ¿no? Como si pedir caridad en las calles fuera un empleo, o como si no viviéramos en un entorno donde la mitad o más de la mitad de la actividad económica es informal, ¿no? Entonces, son estos mismos argumentos, pero que también los encontramos en el área de la salud. Entonces, hay una gran parte de la literatura que al día, en los últimos 10 años, sigue argumentando por qué es importante que las personas migrantes sean consideradas titulares de derechos, ¿no? Y sobre todo a la salud. Y bueno, algunos otros que, como dice aquí, plantean principios bioéticos, algunos otros dilemas en la atención médica, ¿no? Sobre todo por la falta de recursos de las personas para acceder o para pagar, ¿no? La falta de documentación, que cuando hablamos de migración irregular, está invisibilizada, subalternizada y tan expuesta a la hipervulnerabilidad, pues como ellos carecen quizá de la documentación más básica para poder apersonarse a una agencia del Estado, a un hospital, a una clínica, a cualquier lugar de auxilio para poder ser atendido. Y por último, bueno, también los obstáculos pues fácticos o reales más allá de estos que se encuentran, que se enfrentan las personas. Entonces, lo que aquí observamos es cómo la relación entre bioética y migración se ha circunscrito esencialmente a esta dimensión, pero últimamente también se ha abierto el debate a una dimensión social que debiera tener la bioética en nuestra región, trascendiendo así o intentando trascender el enfoque individual y clínico que puede tener el término. Y si bien es cierto la salud y el acceso a la misma como un derecho pues, digamos, es básico, ¿no? No solamente básico como primordial, de ahí los dichos esos que tenemos que al menos tenemos salud, ¿no? Que parece de pronto broma en los memes, ¿no? Seguramente las y los jóvenes lo entenderán muy bien esto de ¿cuánto sacaste en el examen? Bueno, lo importante es que tenemos salud, ¿no? Pero sí, la salud es una base, es un mínimo, es algo que se debe de gozar, pero pues que ante la complejidad de ciertos fenómenos y las condiciones imperantes en el que se desarrolla, como es la migración y más esta migración forzada, ahorita voy a aclarar un poco este término, eh, pues tendríamos que ampliar la mirada según
han dicho, sobre todo desde el activismo, ¿no? Esto también es algo importante. Desde el activismo y desde otros lugares se ha dicho, hay una dimensión mucho más amplia que si lo circunscribimos a este enfoque individual y clínico, pues se torna un debate a lo mejor hasta un tanto mm, pues como falto, ¿no? De alcance en el sentido de cuántas personas, por lo que ya platicábamos, realmente pueden llegar a ese punto de la atención clínica médica individualizada y a partir de ahí, entonces abramos el abanico y hay necesidad desde esta bioética que nos plantea la relación de la vida, de la supervivencia, no solo de las personas, sino de todo el entorno frente a los retos y a todo lo que se ha construido, los propios fenómenos de la Tierra y lo que se presenta, digamos, en términos generales, a situaciones realmente persistentes como la marginación, la pobreza o la discriminación, porque como todos saben aquí, pues esos aspectos no son creados así de manera espontánea ni de manera inmediata. Son resultado o manifestación incluso, porque no creo que podamos en este hablar ya de resultados, pero son manifestación de la forma de socialización que incluye pues modelos económicos, la cuestión del belicismo imperante también dentro de los estados, entre los estados, toda la condición de seguridad. Entonces, sí podemos hablar de esta cuestión muy individual, circunscrita a lo clínico, a lo médico, pero también deberíamos poder establecer una perspectiva de cuál es nuestra relación con la vida y todos sus procesos dentro de estos grandes síntomas o manifestaciones de nuestra época. Y aquí quiero hacer esta aclaración porque hace ratito mencioné este término de la migración forzada. Es un término que lo escuchamos hoy casi de manera ubicua en todos lados, pero pues que no es una categoría legal, ¿no? O jurídica. Ese es parte de los problemas, digamos, a los que nos enfrentamos cuando analizamos esto, la insuficiencia que incluso algunos hemos o han apuntado sobre nuestra regulación jurídica. Nuestra ley de migración pues establece una serie de condiciones de estancia con sus requisitos bien definidos para que las personas que no poseen la nacionalidad mexicana y presentes en el territorio nacional, digamos, puedan tener un estatuto jurídico que les provea de algunos beneficios y pues de esta condición jurídica de ejercicio de derechos y tal. La ley sobre refugiados hace más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces resulta que la ley de migración nos habla de estas condiciones de estancia, visitante, ¿no? Residente permanente y residente temporal, básicamente, pero que es difícil que la gran mayoría de las personas que hoy conforman los flujos migratorios mixtos se ajusten a esa clasificación por los mismos requisitos, el empleo, el núcleo familiar, la presencia ya en el territorio nacional, la fuente de ingresos, etcétera. Y con la ley sobre refugiados sucede algo muy similar. La ley sobre refugiados retoma elementos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, retoma los principios de la Declaración de Cartagena y algunos otros instrumentos, pero aún así ese umbral de persecución que se requiere, ese riesgo de la vida y de la integridad, es difícil de acreditar por las personas que conforman estos flujos. Y entonces la Organización Internacional de las Migraciones dice, bueno, le podemos llamar migración forzada en el entendido de que hay diversas categorías de personas con distintas necesidades y distintas condiciones y pues lo tomaremos así y los estados, conforme a su marco jurídico, pues verán qué hacen, ¿no? Conclusión, por eso vemos tantas personas, porque es algo interesante, ¿no? Cómo tenemos la presencia de miles de personas en México sin, ya no digan ustedes que no han podido ahorita o no han tenido dinero para pagar los derechos o no han podido encontrar trabajo, no, que no van a tener una oportunidad de regularizar su situación o de obtener la condición de refugiado o el reconocimiento de su condición de refugiado, porque simplemente las hipótesis legales no se refieren a ellos. Y las mujeres, en su gran mayoría en esta situación,
caen en este supuesto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ir viendo más allá. Entonces, solo lo quería aclarar porque digo migración forzada o grupos mixtos, flujos mixtos o migración irregular, y esto da esta comprensión. Bueno, entonces, si vamos a abrir la mirada, ¿no? Bioética a estas situaciones, pues es porque debemos tomar en cuenta, pues, que las personas son seres sociales y el valor intrínseco de la vida, pues, está en todas sus dimensiones, porque la vida no la podemos circunscribir a que el corazón funcione, ¿no? O se pueda respirar, sino esta mirada de, que la conocemos muy bien desde los derechos humanos, de las condiciones dignas de vida. Y la realidad es que en los últimos años, sobre todo, pues estas personas se han encontrado a condiciones materiales muy duras de vida, ¿no? Y pienso solamente en cuando estaba organizando esto, recordé mucho esta sentencia del amparo en revisión 7/2020, en donde ahí lo que hace la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahorita a lo mejor es interesante por lo que sucede tener a la mano también estos aportes a favor de las personas que se han hecho también desde los tribunales, en donde la sala ahí decía, oye, las personas, se trataba sobre las caravanas, ¿no? Las caravanas de 2018 en adelante, este fenómeno, donde decían, oye, pues hay una cantidad importantísima de personas que llegan y yo advierto que ni la Comar, ni Migración, ni el DIF están en condiciones de, cuando entran 5,000, 6,000 personas juntas, ¿no? En esta manifestación como la caravana, tengan la capacidad de identificarlas a todas, de decidir de manera individual sobre el estado de cada una, sobre todo cuando vienen niños, porque esa es otra, niños y niñas, ¿no? Las infancias vienen hoy en los flujos migratorios. Estos flujos, que es importante la presencia de la mujer, ¿no? Las mujeres vienen dentro de estos flujos con todos sus hijos, sus hijes, ¿no? Vienen con ellas. Ellas no se desprenden. También sobre eso se ha desarrollado de manera muy interesante la investigación, cómo la labor de cuidados, las formas de maternar se vuelven tan complejas en el tránsito, en el camino. Entonces, pues estas personas con las condiciones en las que no solamente que llegan a México, o sea, me refiero a la acumulación, ¿no? De condiciones que van teniendo durante el viaje, que resultan incluso en mutilaciones o en enfermedades graves, porque son trayectos largos, peligrosos, y las personas no es que tampoco vengan equipadas, ¿no? Con el calzado adecuado, la vestimenta adecuada, una alimentación necesaria. Al contrario, las familias salen pues casi con lo que traen puesto y entonces ven mermada la salud, la salubridad, obviamente, la limpieza de los lugares donde se establecen, etcétera. Entonces, si bien es cierto, la bioética aborda el avance de la investigación médica y científica sobre la vida, pues nos encontramos hoy como en esta, digamos, conjunción, ¿no? Más que confrontación, es como, bueno, sí vamos a ver cómo se avanza en el desarrollo tecnocientífico de la vida, pero también respecto de las situaciones persistentes, sistemáticas y estructurales que excluyen a estas personas. Y ya lo dije hace un momento, no lo voy a repetir, estas condiciones de vida en que son percibidos y confinadas las personas, ¿no? Caracterizadas por la violencia, la xenofobia, el racismo, la discriminación, y que las identifica como un peligro, ¿no? Es una narrativa, un discurso que escuchamos recurrentemente. Las personas migrantes se caracterizan como un peligro a muchas cosas, ¿no? No solamente a la seguridad nacional, como lo prevé la ley, o a la seguridad pública, como se piensa también, no solo en la ley, sino a nivel social, ¿no? Que pueden cometer ciertos delitos, que están inmersos en actividades ilícitas o ilegalizadas, y también pueden ser amenazas en ese sentido, pero también en términos biológicos, claro. Y esto, el catalizador, creo que ya todo lo podemos identificar, pues fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Como una de las primeras decisiones
así me atrevo a decir sin mucha reflexión, que fueron adoptadas fue cancelar, por ejemplo, todo el servicio de transporte terrestre, cerrar las fronteras, y las personas que estaban en estaciones migratorias, que estaban en tránsito, que estaban al pie de la frontera esperando poder cruzar el trámite o tal, quedaron en una especie de limbo de olvido. Y después, cuando un juez de distrito también le hizo ver al Instituto Nacional de Migración que pues si tenían personas detenidas o presas en las estaciones migratorias, ¿qué pasaría con ellas durante la pandemia? Otra decisión de estas reactivas dijo, ah, bueno, pues vamos a liberarlas, ¿no? Y entonces las personas fueron liberadas sin ninguna, digamos, salvaguarda jurídica de su situación, sin test sobre la enfermedad y obviamente sin ningún apoyo médico o clínico alimentario que se les pudiera dar, ¿no? Entonces, a partir de entonces, que tampoco es que fuera nuevo, pero se hizo mucho más presente, se caracterizan como un peligro, una amenaza, una invasión migrante. En este punto también hay estudios desde la biopolítica muy interesantes. Pero bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo han reaccionado los estados? ¿Cómo se viene regulando el control migratorio y la migración en general en nuestro país? Bueno, hay una serie de medidas de contención que son francamente atentatorias a los derechos humanos de las personas, ¿no? Tenemos esta proclividad o tendencia de las autoridades de la contención, la detención, y hoy lo vemos muchísimo más reforzado, ¿no? Perdonen la expresión, pero creo que sí lo refiere con la presencia de la Guardia Nacional. Y este es otro aspecto que no podemos dejar fuera. Creo que si hablamos de discusiones bioéticas que debieran tener como principal eje la vida, pues también el belicismo y la militarización tiene que ser algo que debe estar presente en toda discusión. En el año 2019, cuando se expide la reforma constitucional que introduce, y la Guardia Nacional, ¿no? En el artículo de seguridad pública, y se crea, ¿no? Se crea de manera fáctica a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la ley de la Guardia Nacional, incluso antes de su ley. Eso también es algo muy importante que tenemos que recordar siempre. Primero se crea, se instaura la Guardia y luego ya se expide la ley que la va a reglamentar. Bueno, pues se pensó como, o se aprovechó esta coyuntura de las caravanas migrantes, porque la caravana irrumpe, la primera, esta ya conocida como este movimiento masivo, en octubre de 2018, y esto sucede en junio, mayo, junio, marzo, mayo, junio de 2019. Y después, con la irrupción de la pandemia, fue como una especie de convalidación de esa medida, ¿no? Como diciendo, ya ven, teníamos razón de contener y que ahora hasta nuestra vida está en peligro por la enfermedad, ¿no? Y entonces, eso que en un principio pudo haberse justificado como una medida apremiante, ¿no? Ya saben, la caravana, la presión estadounidense, la irrupción del COVID, se convirtió o se ha convertido en medidas pues ya permanentes que se han manifestado a través de la externalización de fronteras, la terciarización de las obligaciones estatales, incluso estas devoluciones o expulsiones express en frontera, en puertos o en lugares de tránsito internacional de personas, y que hoy lo tenemos ahí vigente, no solo en México, sino en los demás países. Para nosotros el caso más relevante y más conocido, bueno, las políticas estadounidenses, ¿no? Todas estas políticas que también se, se echaron a andar como una medida de emergencia, los protocolos de protección al migrante, el título 42, el título octavo, etcétera. Hoy, a pesar de que formalmente puedan estar no activas, en la práctica, con el gran programa este de caminos seguros para la migración, este de Safe Pathways, que tiene que ver con externalización y con las revisiones y las expulsiones express, o, o el otro de mantener la frontera segura, ¿no? Keeping Border Safe, en donde pues el gobierno estadounidense tiene
una cuota de personas que pueden alcanzar su frontera a cargo del gobierno mexicano. Entonces, eso que pudo haber sido en alguna manera una emergencia, una medida de emergencia, hoy es algo completamente permanente y normal. Y le sumamos la aplicación, ¿no? De CBP One, que también es una situación interesante, como este CBP One pues intentó, ¿no? Bajo el discurso este de la migración segura, ordenada y regular, decir, bueno, pues hagan su cita y ya que les sean llamados, sean llamados, vengan, pero pues que la aplicación tiene una ubicación geográfica necesaria para poder funcionar y coincidía con la ubicación de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí el gobierno de México, por eso es que de pronto muchas personas permanecían inmovilizadas también en la Ciudad de México, porque ahí hacían su cita en el CBP One, ahí esperaban la respuesta, no lo podían hacer más cerca de la frontera, entonces tenían que esperar aquí, era lo más cercano, bueno, allá donde están ustedes en la Ciudad de México. Y ahí sí, el gobierno de México logró una exitosa negociación para poder recorrerlo más al sur, ¿no? Entonces, Tabasco, Oaxaca, son ahora los lugares en donde se puede hacer esto. Conclusión, bueno, pues quienes tienen mayor necesidad de movilidad son quienes están con mayor fuerza inmovilizados y que también, esto es algo muy importante y que sí tienen, bueno, también lo demás, pero que tienen una relación mucho más clara, digamos, o más directa con la visión eh, tradicional o original de la bioética, bueno, una invisibilización de los padecimientos y enfermedades de la población migrante, ¿no? Me parece que en mucho del tratamiento, a pesar de la gran labor de sociedad civil, de las pastorales, ¿no? Las iglesias, tanto la católica como otras más, han dado cuenta y se han enfrentado a apoyar y a solventar estas necesidades, pero la realidad es que difícilmente en el discurso oficial y en las medidas, en las leyes, en los programas, se toma en cuenta estos padecimientos y enfermedades y muchos incluso son justificados bajo el argumento de que, bueno, ellos vienen de manera ilícita, de manera irregular, utilizando también canales ilícitos o servicios, ¿no? De algo, entre comillas, servicios o accediendo a actividades también ilegales, bueno, pues lo que se consigan es parte de lo que buscan, ¿no? Entonces, bueno, es esta parte de la bioética. Ahora ya vamos a avanzar. ¿Qué pasa también con el género, no? Pues miren, podemos tener distintas acepciones y hay muchísima, aquí sí, ¿no? Tenemos muchísima literatura de dónde elegir. A mí me gusta esta postura que al final, bueno, podemos tener un intercambio sobre esta autora, ¿no? Marcela Lagarde, que a mí siempre me ha parecido importante revisarla por el papel que ha tenido, por su capacidad, pues, negociadora también, la autoría que tiene, que es innegable, ¿no? Al derecho, que de ahí yo creo que es por lo que la he conocido más o he reconocido más su interesante labor, pero bueno, tiene que ver con estas ideas centrales que pongo acá, ¿no? Hay una perspectiva de género que deriva de una concepción feminista del mundo y de la vida. Es que eso es muy importante. Ella, por ejemplo, hace la argumentación o la recomendación de cuando digamos perspectiva de género, pues hay que agregarle también feminista, ¿no? Decir que o sea, desde esta perspectiva que piensa que las mujeres también somos personas y también deberíamos haber sido consideradas, ¿no? Como el elemento fundacional del saber, de la ciencia, todo esto que se ha desarrollado en los siglos que lleva el pensamiento feminista. Y entonces, aquí esta cuestión también es importante que luego se deja un poquito de lado, me da la impresión, o se olvidó ya, ¿no? De pronto cuando avanzamos, cuando progresamos en el entendimiento de algunos conceptos, de pronto se nos olvida. Por eso me gustó regresar a estos como textos fundacionales. La perspectiva, pues, esta de género se estructura a partir de la ética, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar estos vínculos interesantes con el tema del seminario. Conduce a una filosofía poshumanista en el sentido de, pues, que el humanismo es una concepción androcéntrica de la humanidad
pero pues como ella dice, a pesar de esa exclusión que se tuvo de la mitad del género humano, pues las mujeres han sido realmente existentes a lo largo de toda la historia. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde y con las mujeres, que esa es la parte, pues yo creo fundamental o desde mi perspectiva, desde mi punto de vista fundamental del feminismo, ¿no? Que es una construcción desde y con las mujeres. Entonces viene una gran pregunta de estas estudiosas: ¿en qué medida la organización patriarcal del mundo y sus correlativas condiciones femenina y masculina facilitan e impiden a mujeres y hombres la satisfacción de las necesidades vitales y la realización de sus aspiraciones y del sentido de la vida? En realidad, el feminismo inquiere sobre la vida misma, ¿no? Y entonces por eso es pertinente y necesario y hasta obvio, ¿no? Cuando lo podemos ver de esta manera, pensar la bioética y el género como este binomio que nos puede permitir analizar diversos, diversos elementos, diversos aspectos o fenómenos como lo estamos intentando hacer ahora. ¿Por qué? Porque algo que se ha quedado, pues yo creo que ha trascendido por la claridad y por la abundancia de referentes empíricos que podemos entender que podemos conocer, es esta forma de socialización, ¿no? De las mujeres, de protagonizar sus propias vidas habitadas patriarcalmente por los otros, ¿no? Esta enunciado famoso del ser para otros, ¿no? La idea esta de la mujer siempre a partir de las relaciones que tiene con otros y desde esa misma relación lograr como género el derecho a intervenir, ajá, en el sentido del mundo y en la configuración democrática del orden social. Las mujeres se convierten cada una y todas en sujetos históricos. Y eso es lo que yo creo o pienso o he identificado que en el fondo se busca a partir del movimiento social, económico, epistemológico, cultural, del feminismo y político, claro. Y entonces este me sirve de puente para que les cuente sobre los análisis que he estado llevando a cabo sobre el derecho migratorio, unos análisis de género. Entonces, de entrada, pues se han centrado sobre mujeres y niñas migrantes en situación irregular que componen estos flujos mixtos, ¿no? Lo que ya les platicaba al inicio, pero que lo quise aclarar para quizá evitar ambigüedades o alguna confusión o alguna imprecisión de mi parte. Que de entrada, yo les decía también, es complejo como está, bueno, no voy a decir complejo, ¿no? Porque ese es un eufemismo. Es prácticamente inaccesible, ¿no? Está fuera de toda posibilidad que mujeres y niñas migrantes en situación irregular puedan acceder o alcanzar el umbral de persecución al que se refiere la ley, por ejemplo, sobre refugiados, o que puedan ajustarse a los modelos de vida que establece la ley de migración. Y esto es interesante, sobre todo el umbral persecutorio, o de persecución, porque, bueno, es innegable la violencia sexual, por ejemplo, que no estoy diciendo, ¿no? Esto que no todas las personas estemos propensas o estemos en riesgo de sufrir este tipo de violencia, pero históricamente, estadísticamente, mujeres y niñas y los niños también, pero eh, me refiero en este caso a mujeres y niñas, son quienes la han padecido de manera, pues, desproporcionada respecto de los hombres, ¿no? Atroz, y que además por la propia construcción del mundo, socialización, pues la sexualidad y su ejercicio y el acceso a la misma, pues tiene significados distintos, ¿no? Para hombres, para mujeres, se les asigna de esta manera, e incluso para las diversidades. En esta explicación, como ustedes ya lo están identificando, no lo centro, ¿no? A personas eh, trans, ¿no? Mm, o en es que no me gusta llamar como esta idea de la comunidad, porque he leído muchos y he escuchado a muchas personas que también reducirlos a una comunidad es como un monolito, ¿no? Sino todas estas características, digamos, no desde una perspectiva binaria o cisgénero, sino toda la diversidad,
no lo estoy centrando allá, pero claro que lo podríamos, ¿no? En una de las perspectivas es esa, se puede ampliar también a esos análisis, pero bueno, el caso es que aquí mujeres y niñas, a pesar de eso, pues como que no importa, como que no se explica y ahorita les voy a contar un poquito por qué digo eso. A pesar de que podamos ver en planes o en hipótesis incluso violencia sexual, que incluso ustedes saben que está catalogado como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Todo este tipo de violencia y violaciones, los llamados también embarazos forzados, el abuso, todo eso, bueno, pues a pesar de eso, se vuelve inaccesible para mujeres y niñas acceder a, a las pautas de las leyes migratorias en México. Y por eso me preguntaba yo, ¿realmente son destinatarias de este derecho? Bueno, pues miren, los análisis se centraron en procedimientos de control migratorio y en este del retorno asistido voluntario, que son dos grandes rubros de actividades en las que el Estado, bueno, interviene de manera suprema, ¿no? Y que tiene gran interés. El procedimiento de control migratorio, pues es esta facultad que la ley de migración le otorga a los agentes del Instituto Nacional de Migración y de manera auxiliar a la hoy Guardia Nacional, aunque la ley de la Guardia Nacional la tenga como una de sus funciones básicas, ¿no? O propias, en realidad en la ley de migración se pensaba como una atribución auxiliar y siempre a petición de migración, pero bueno, no funciona. Sabemos que puede haber 20,000, las ha habido, ¿no? 20,000 elementos de la Guardia Nacional realizando funciones de control migratorio y el personal en migración, pues son unos cientos, ¿no? Pero bueno, entonces, en estos procedimientos de control migratorio son esta atribución de solicitar la verificación de documentos, ¿no? Revisar aeronaves, medios de transporte, puertos de entrada, etcétera. Y si las personas no logran acreditar esta legal estancia, entonces son remitidas a las estaciones migratorias, donde según la ley, en esas estaciones tendrán la oportunidad de regularizar su situación. La realidad es que durante mucho tiempo las personas permanecían recluidas en esas estaciones sin ningún salvaguarda, certeza sobre su destino, sobre si podrían regular su situación migratoria. Incluso México ha sido objeto de recomendaciones del Comité Internacional sobre las Detenciones Arbitrarias por estas prácticas del Instituto Nacional de Migración y tenemos pues la tragedia de la estación migratoria en Ciudad Juárez, ¿no? Por ejemplo, y muchas más que también durante la pandemia y en los últimos años se han presentado. Entonces, esto intentó revertirse el año pasado. La Suprema Corte, otra vez, la primera sala, hizo una interpretación que a mí me parece de lo más apegado a la realidad, ¿no? En un trabajo, pues, muy importante que realizó el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es quien patrocinó eh, y representó a las personas migrantes, y también en una argumentación muy robusta del ministro González Alcántara. Es una sentencia de realidad, ¿no? Voy a decir más, pero si ustedes la leen, esta, la 288, es de realidad porque dicen, a ver, cuando el Estado ejerce esta función de control migratorio, en realidad está ejerciendo funciones punitivistas. Es el ejercicio de esta facultad punitiva que tiene. Y lo hace además a través de agencias en las que realiza, digamos, sus detenciones, pues, básicas, clásicas, que tienen que ver con la política criminal. Aunque la ley diga que no poseer documentos no es un delito, es una sanción administrativa, pero entonces, ¿por qué no se trata como una cosa administrativa, no? Y total que la sentencia lo que dijo es, bueno, si el Estado va a desplegar su función punitivista, pues que se ajuste también a las reglas de los procedimientos penales. Entonces, que las detenciones no pueden exceder 36 horas, que deben tener una defensa adecuada, irrenunciable, profesional, etcétera, y algunas otras salvaguardas procesales propias del derecho penal. Bueno, dio pauta a varias jurisprudencias y ahora pues el Instituto Nacional lo opera así, pero aquí viene algo interesante y esto, información
recabada directamente con los propios asesores de la Defensoría Federal, ¿no? Con quienes estoy elaborando una guía precisamente para sus actuaciones. Dicho por ellos, lo que pasa ahora es que entonces llegan las personas y no, como no puedes estar aquí más que 36 horas, entonces devuélvete, vete a tu retorno asistido, entre comillas, voluntario, o ten un oficio de 3 días, dependiendo del lugar en donde estén, para que abandones el país. Si no te vas en esos 3 días, pues entonces queda a merced de detenciones arbitrarias también y de como un bucle, ¿no? Otra vez ser detenido, etcétera. Conclusión, ¿no? Lo que se podía pensar como un avance, pues quedó otra vez reducido a malas prácticas. Y aquí se enlaza con la otra cuestión del retorno asistido. Y ahorita comento lo de las mujeres. El retorno asistido es este llamado en la ley beneficio al que las personas en esta situación se pueden acoger diciendo, bueno, sí es cierto, no tengo documentos o ya vencieron, no tengo forma de regularizar mi estancia, así que mejor ayúdenme a regresar a mi casa, ¿no? Y entonces, en los análisis de género es muy interesante ver cómo muchas de las mujeres que están, digamos, en el trayecto, en la movilidad, lo están precisamente porque huyen de violencia en su lugar de origen y sobre todo de violencia sexual. En eso la propia unidad de política migratoria y las organizaciones de la sociedad civil han documentado ampliamente. Son mujeres que huyen y traen consigo a sus hijos. Entonces, que la ley diga que es un beneficio regresarte a tu casa, regresarte al entorno, regresarte al contexto en donde se ha sufrido esta y se sufre esta violencia sistémica, pues es un despropósito y es invisibilizar la naturaleza y las necesidades de las mujeres. Total que estos dos procedimientos se utilizan mucho porque aquí otra cosa interesante. Hoy no quise abrumar con muchos datos y porque están disponibles, incluso los datos oficiales, ¿no? Están disponibles, son muy accesibles en el portal de gobernación. Pero si ustedes comparan, las deportaciones han venido disminuyendo. Deportación entendida como la sanción administrativa, resultado de un procedimiento migratorio administrativo que se impone a estas personas y que generalmente consiste sí en la expulsión, pero también en la prohibición de volver a internarse al país. Entonces, esta deportación como sanción ha disminuido y las expulsiones express como estas que les contaba de los oficios de salida y el retorno asistido, bueno, han crecido exponencialmente. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que si la ley dice que es un beneficio y que es voluntario, los agentes estatales dicen, no, pues ellos quisieron, ¿no? Aquí está su declaración de voluntad, ellos solicitaron ser retornados, ahí está. ¿Qué pasa? No fundo, no motivo, no establezco ninguna resolución argumentada, ¿no? Que demuestre que estoy actuando correctamente y entonces así puedo, entre comillas, pero pareciera que la práctica sí lo indica, deshacerme de estas personas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que vuelven a insertarse en estos flujos mixtos migratorios, porque las razones para emprender el trayecto no son atacadas ni son modificadas de ninguna forma. Ahora, las mujeres, ¿qué es lo que encontramos con las mujeres? Bueno, pues que si nosotros nos acogemos a perdón, legislativos de usuales, ¿no? Los vemos, generalmente pasan por alto el androcentrismo imperante. Por eso es que Alda Facio, por ejemplo, provee de una metodología para analizar el fenómeno legal desafiando esta visión androcéntrica. Entonces ella dice, a ver, vamos a analizar de qué forma las mujeres están presentes o no en la ley. Y son una serie de pasos muy interesantes en el que el primero, que creo que es esta obligación que tenemos, es sospechar, ¿no? Sospechar. Cuando vemos neutralidad, seguramente es una confección androcéntrica e incluso misógina, ¿no? Eh, eh, cuando menos androcéntrica de las normas. Y después tenemos que identificar los estereotipos de la mujer a la que se refiere la ley. Y fíjense ustedes que en materia migratoria, el estereotipo, como en muchos otros aspectos, a lo mejor lo adivinan, de la mujer
es la madre, ¿no? Las madres tienen, digamos, justificación, idea, propósito de cambiar para, si es con propósito de reunificación familiar, si es con propósito de ejercer labores de cuidado sobre sus hijos, si es con el propósito de acompañar al esposo o al compañero de vida, ¿no? Al nuevo trabajo, a la nueva residencia, etcétera. Entonces tenemos presentes esos estereotipos de manera importante. ¿Cuántas mujeres participan? Por ejemplo, hoy estamos en una etapa histórica en donde dicen que va a haber paridad en todo. Eso está interesante, aunque recordemos que, bueno, paridad no significa igualdad, ¿verdad? Ni equidad, pero al menos en estos análisis nos dicen que pues también es importante, cuando menos, tener la experiencia de las mujeres, que no es suficiente. Eso también son muy críticas nuestras autoras. No basta con mencionar mujeres, decir todo lo que padecen, cómo han sufrido y todo esto, ¿no? Lo importante es identificar los sesgos sexistas, la violencia, la invisibilización, la fragilidad, ¿no? No entendida fragilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana como una minusvalía o como una debilidad, sino estas vulnerabilidades a las que las mujeres han estado tradicionalmente expuestas. Y entonces, si tenemos una concepción amplia del derecho, si se trata de analizar algunos aspectos que pudieran parecer intrascendentes, ¿y a qué nos referimos con intrascendentes? Bueno, pues porque también, como ya lo adelanté hace rato en el spoiler, el derecho migratorio, me atrevo a decir que en muchos lugares, no tengo la certeza de cuántos y de todos menos, pero sí sé de muchos otros países también, en donde pues solamente existe el hombre inversionista, es decir, este agente económico que va a dinamizar la economía del país receptor, ¿no? Y de ahí los enfoques desarrollistas, de cooperación, y el propio Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular tiene un enfoque ecomicista completamente, o el hombre que es un riesgo o una amenaza. Y entonces, en esta dicotomía, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan las mujeres, esas que parten con sus hijos, con tres pertenencias, a estos viajes tan peligrosos? Y entonces podemos ver que cuando pensamos estos fenómenos como esta violencia imperante en el lugar de partida, durante el trayecto y en el lugar de acogida por estas causas estructurales que vemos de racismo, xenofobia, etcétera, pensar la forma en cómo la mujer se ha pensado, construida como este ser para otros, ¿no? Que, como ya les digo, a lo mejor son ideas que se piensan ya muy entendidas, muy estudiadas, pero que en la ley persisten. Por eso las mujeres madres tienen cierta presencia en el derecho, no así las otras, a pesar también de la violencia sexual tan impresionante, la trata de personas, por ejemplo, que es un fenómeno, pues no quisiera decirlo, pero a lo mejor sí hasta paralelo, ¿no? Importantísimo en esto de la movilidad humana. Y entonces tenemos este otro elemento y la invisibilización de sus padecimientos, de sus enfermedades. Y cuando le aplicamos la perspectiva de género, pues peor, ¿no? No es solamente que, porque fíjense, decía yo hace rato, de acuerdo a la literatura y a los testimonios, como que si un hombre resulta mutilado, contrae una enfermedad, los alimentos, ¿no?, que consumen pues no son los mejores, etcétera, el pensamiento es, pues si ellos están actuando en la ilicitud, por eso, ¿no? Les pasan situaciones así, y si ellos no quieren identificarse, acercarse a las agencias estatales, ¿no? Obviando toda la violencia institucional que también existe, no solamente de actos, sino de omisión también, pues es como que ellos se lo buscaron. Ahora pensemos en las mujeres, ¿no? Cuando eh, la propia gestación de la menstruación, por ejemplo, está absolutamente, pues ya dejen ustedes un tabú, también es una especie de enfermedad, ¿no? De padecimiento que se tiene cuando es una condición de vida. eh, y otras enfermedades relacionadas, no me digan la endometriosis, los propios periodos de puerperio, de lactancia, el embarazo, etcétera. Esta idea de que
todo es como exageración o el estrés, ¿no? Que siguen imperando esas Doctora, cosas. perdona que te interrumpa. Te quiero anunciar que tienes 10 minutos para Sí, ir cerrando, para dar oportunidad de que podamos hacerte algunas sí. preguntas. Gracias, sí, ya voy concluyendo. Gracias. Entonces, bueno, pues aquí lo podemos ver como estos factores unidos, ¿no? Y lo que ya comentábamos, estas imágenes que son libres, ¿no? Descargables en la red, pues creo que cuando las observamos al contexto de lo que venimos platicando, si bien es cierto, fueron tomadas en 2021, 2022, algunas de estas que fui recopilando. Lo cierto es que vemos pues condiciones de viaje, situaciones, la maternidad, las edades. Se utilizan, claro, con fines ilustrativos, pero creo que nos pueden ayudar a identificar, ¿no? Incluso porque son fotografías, pero bueno, ellas son personas. Y bueno, ya como conclusiones y dar paso a las preguntas, pues desde mi punto de vista es necesaria una aproximación bioética del análisis del contexto migratorio en este sentido amplio. Claro, el sentido restringido es muy importante, ¿no? Es importantísimo en el sentido de reconocer a las personas también como titulares de el derecho al acceso a la ciencia, al conocimiento, a la salud, a la atención, etcétera. Pero también ampliar esta mirada a la dimensión social, sobre todo cuando imperan las condiciones que ya platicamos. Si vamos a analizar normas, pues este estudio se puede enriquecer con perspectivas tanto de la bioética como de género e incluso sensoriales, que ahorita ya no introduje esta parte, pero el giro sensorial en el estudio de las ciencias sociales también es un terreno que ha ganado eh, pues muchísima presencia en las discusiones. Hay unos artículos muy interesantes sobre el olor del cuerpo migrante, por ejemplo, y cómo relacionamos mucho de nuestras percepciones sensoriales y van fortaleciendo estos sesgos discriminatorios de los que ya hemos estado hablando. Y también tener en cuenta que la violencia institucional, ya lo decía yo, ya sea por acción o por omisiones, y la exclusión primordial que sufren estas personas migrantes, en especial mujeres y niñas, deben ser develadas desde la ley, la forma en cómo operan las políticas, el acceso que tienen a sus derechos y cómo se las piensa. Entonces, creo que a partir de aquí podemos ya abrir la discusión. La presentación también la haré llegar con la doctora Anaí, si a alguno le pareciera interesante o útil revisar algunas de las referencias principales. Y bueno, pues yo les agradezco. Muchas gracias. Quedo atenta. Muchas gracias a la doctora Luisa Gabriela Morales Vega. Agradecemos enormemente este esfuerzo porque sí reconozco que es un reto tratar de ligar los conceptos de ciencia forense con género y desde un punto de vista de análisis bioético, porque los tres conceptos son amplísimos y también lo es los fenómenos de migración. Em, yo soy así, les digo aquí a mis alumnos que están aquí, alumnas que están frente a mí, cuando tengo el micrófono no lo suelto. Entonces, yo ya tengo mis preguntas y me gustaría hacerlas primero y así los voy animando a que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, levante su manita y también damos pie a que desde el Zoom, quien quiera también preguntar, pues lo haga. A ver, yo quiero decirte, doctora, que la mayoría del público que en este momento te está escuchando, quizás más adelante cuando alguien vea la repetición, pues serán quizás otros perfiles, pero ahora en forma en vivo, hay varios alumnos, alumnas, alumnes de nuestra escuela que son de primer ingreso a la carrera, que quizás necesitan un poquito de claridad sobre algunos conceptos y yo quisiera aprovechar tu presencia para que nos los puedas ampliar. En estas sesiones, hoy que es la tercera, se ha estado hablando sobre la externacionalización de fronteras.
me gustaría, y tú lo has tocado también, creo que quizás aquí tenemos dudas sobre qué es esto y es algo muy importante precisamente en las políticas migratorias que se están ejerciendo hoy día. Entonces, te lo dejo como una pregunta, como para que amplíes a este público que se está iniciando en el análisis. También sobre este concepto que anotaste, sobre terciarización de las obligaciones estatales, ¿a qué te refieres con eso? Me pareció muy interesante el análisis, la mención que haces sobre cómo las normas tienen una visión, suelen tener una visión androgénica, muy centrada en las masculinidades, ¿no? Darle ventaja al hombre inversionista, al hombre que va a llevar desarrollo económico a un cierto territorio, a un cierto sector. Y a las mujeres les vamos a dar la oportunidad solo bajo la etiqueta de que son acompañantes, de que son cuidadoras, de que son madres y que necesitan estar ahí. Pero ¿nos podrías poner un ejemplo más concreto de cómo las mujeres no tienen acceso a ciertos derechos bajo la normatividad actual migratoria? Alguna, no sé, algún caso, alguna situación muy concreta que nos ilustre más esto que nos decías. Y finalmente, también me pareció muy interesante la tesis que nos estaba mencionando nuestra ponente. Hace alusión a un amparo en revisión del cual conoció la primera sala recientemente y en el que nos dice, a ver, a los migrantes aquí en México se les suele privar de la libertad por ser irregulares. O sea, no están cometiendo ningún delito, están cometiendo una falta administrativa, pero por esa razón les privan de la libertad en estaciones migratorias que están en las fronteras y en algunos puntos de nuestro país. Y eso se ha considerado por mucho tiempo como violatorio de los derechos fundamentales. Se está violando el artículo ¿cuál? Que habla de la constitucional que estamos viendo ahora mismo en clase. El 16, exactamente, porque no hay no se están cumpliendo ninguno de los supuestos que ahí están previstos para poder privar de la libertad a una persona que es un acto de molestia. Perdón, es que lo estamos viendo en clase. ¿Eh? Entonces me sirve mucho para hacer hincapié en eso. Y lo que nos narra nuestra conferencista es, a ver, ya hay un criterio de la primera sala de la Corte en la que dijo, si vas a tratar a los migrantes irregulares como si fueran responsables de un delito, pues entonces aplica las garantías penales, ¿no? Eso es lo que dijo la Corte y, no, y luego nos explica ella, pues no salió muy buen remedio porque resulta que entonces si no pueden estar detenidos más de 36 horas, los tienen que sacar, pero no los sacan a la calle, los deportan, los regresan, ¿no? Entonces vas para atrás, que es lo que no quiere el migrante. El migrante quiere estar aquí esperando en el umbral de poder pasar hacia los Estados Unidos o de conseguir una mejor condición. Entonces, nos quedamos mal, otra vez mal. Mi pregunta para ti es, ¿qué propones? O sea, ¿tú qué te imaginas? Que yo sé que las cosas ahorita están muy mal, muy desalentadoras. Hoy mismo se está discutiendo en comisiones en el Congreso una reforma constitucional que también es regresiva en materia de derechos humanos, ya la comentaremos en clase, pero véanla, googleenla porque lo vamos a comentar. ¿Qué está pasando? Que se está impidiendo que haya la posibilidad de que se puedan promover juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales contra reformas constitucionales, y eso puede ser, es muy desventajoso para el Estado de Derecho en México. Entonces, por eso digo, las cosas están muy mal, hoy día las cosas están muy mal, pero ¿tú qué te imaginas? ¿Qué propondrías para tratar de remediar esta regresión que ya se dio, ¿no? En relación con nuestros migrantes, que son, con las personas migrantes que llegan a México y que son tratadas de esta manera. Ya te hice muchas preguntas, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, primero, externalización de fronteras. Miren, esta es una práctica
que los estados, sobre todo los principales receptores de migración en el mundo, han llevado a cabo. En nuestro continente, Estados Unidos, ¿no? Claramente, y en Europa, países como Alemania o los países nórdicos, que consiste básicamente en establecer centros de procesamiento de solicitudes en materia de migración y asilo fuera de su territorio. Por ejemplo, los Estados Unidos con este programa de los senderos seguros, ¿no? O Safe Pathways, como se llama, tiene centros de procesamiento en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, y uno que se planeaba o se planea ahorita, creo que está en stand-by para hacer en Tabasco enorme, en donde físicamente y realmente tendrán una oficina de ellos con personal de ellos que estarán ahí recibiendo las solicitudes de migración y de asilo. El argumento para este tipo de medidas es, como es peligroso el viaje y no hay garantía de obtener una respuesta favorable, no te muevas, ¿no? Permanece inmóvil en el territorio que habitas y ahí tramita tus documentos. Digamos, esta es como la forma física en que se ha llevado a cabo la externalización de fronteras. También hay otras prácticas que desde una mirada crítica se pueden identificar y de hecho así se han hecho como externalización de fronteras, que es como estas alianzas, acuerdos, amagos, ¿no? Como puede ser también a través de la violencia o la coerción, que estos gobiernos establecen con gobiernos de los países de tránsito para decir, detén ahí a la gente, que es básicamente lo que puede hacer la Guardia Nacional aquí en México, ¿no? Digamos, es una cuestión que si nosotros lo vemos en documentos, en discursos oficiales, decían Marcelo Ebrard en su momento, en una decisión soberana el Estado mexicano ha puesto a la Guardia Nacional a salvaguardar a las personas migrantes y en este eufemismo del rescate migratorio, ¿no? Que es detener a las personas y llevarlas a la estación migratoria y tal, aunque en realidad obedece a negociaciones o imposiciones políticas. De ese modo, desde esta perspectiva crítica, los Estados Unidos, ustedes lo encontrarán así en textos, varias autoras, Amarela, varias de ellas lo han denunciado, es que la frontera pues está en el Río Grande o en el Río Bravo, pero termina hasta el Suchiate, ¿no? Por ejemplo, la idea de la frontera vertical, que es desde esta perspectiva crítica, pero entonces tiene las dos grandes aristas, ¿no? Esta velada que se disfraza de colaboración, de cooperación entre los estados, y la otra real, física, formal, de establecer centros de procesamiento u oficinas fuera de sus territorios, ¿no? Entonces, en realidad, por eso se habla de una externalización. No necesito llegar a la frontera para entonces ser sujeto de revisión y ver si puedo pasar o no, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, de la terciarización de las obligaciones estatales. Bueno, porque hay un consenso en que el derecho a solicitar y a recibir asilo, que son como las dos facetas, ¿no? Primero poder solicitarlo para después poder obtenerlo, es un derecho humano. Y entonces, como tal, las personas podrían acceder o debería existir la facilidad para cuando menos plantear la solicitud y poder hacerlo. Pero igual, a través de ciertas directrices, incluso desde el ACNUR, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en colaboración con ciertos estados, se crean figuras como la del tercer país seguro, ¿no? Entonces es una persona quiere solicitar asilo en un país donde considera que estará a salvo de todos los riesgos, peligros que corre, y el Estado dice, mira, yo tengo un acuerdo de tercer país con este otro. En nuestra región, Estados Unidos tiene este tipo de acuerdo, por ejemplo, con Guatemala, cuando muchas personas son originarias de Guatemala que quieren llegar a Estados Unidos. Entonces, personas hondureñas, salvadoreñas, haitianas, sobre todo, quieren acceder allá y dice, bueno, eh, hay diversos programas, pero en términos generales, por este acuerdo de tercer país seguro, vete tantito allá a Guatemala y yo te garantizo que es como si estuvieras aquí, ¿no? Porque se supone que en estos acuerdos los estados se aseguran que la protección que pudiera él proveer en su territorio, sus socios
en otro territorio lo podrían proveer, ¿no? Entonces eso es terciarizar las obligaciones. Los estados tienen obligaciones en materia de derechos humanos frente a estas personas solicitantes de asilo y lo delegan a otra persona. O esta otra mecanismo del primer país de contacto, ¿no? También como para relativizar y obstaculizar el acceso a la solicitud de asilo, les dicen, mira, vienes de Venezuela y vienes a solicitar asilo, pero ya pasaste por Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México. Ya pasaste por muchos territorios fuera del lugar que es el peligroso. Entonces, debiste solicitar asilo en el primer territorio al que te internaste. Entonces, estos son mecanismos previstos por el derecho internacional, pero que se consideran como mecanismos de terciarización. Y otra cosa importante, que en México no estoy tan segura porque la información es muy difícil, pero hay indicios, pero en Estados Unidos sí sucede. Las cárceles privadas de migración, que no tengo, luego soy mala para los números, pero pues que invierte el gobierno de los Estados Unidos mucho dinero, ¿no? Hay cuentas así escandalosas de cuántos dólares por día le paga el gobierno a corporaciones transnacionales, incluso CoreCivic, de las más importantes que funcionan en Reino Unido, en los países escandinavos, en Estados Unidos, y son ellos, una empresa, la que coloca las cárceles migratorias, las mantiene y tal. Entonces, todos los derechos que debiera tener la reclusión, la estancia de personas migrantes, ¿no? En esos países, pues es pasada a un tercero con las respectivas ganancias para muchas partes. Y aquí hay algo que no estoy segura y nunca lo pude como constatar, pero en algún momento vi un comunicado cuando sucedió el incendio en la aquí, mucho cuidado, ¿no? Es muy especulativo, pero creo que a quien le interese puede intentar buscar información, ¿no? Esto no lo afirmo, pero es un indicio. Cuando fue el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, por ahí incluso se adujo que algunas personas, no estas que fueron identificadas como personal de migración, sino que había otras personas como a cargo de seguridad y era seguridad privada, ¿no? Cuando formalmente no hay como tal y por ahí ya saben en la red que hay algunos contratos, pero pues ustedes saben que eso se puede hacer y más, entonces es algo difícil, pero no es de extrañar tampoco, ¿no? Entonces la terciarización también pueden ser diversos eventos y estos son como de los más comunes. Ahora, decíamos lo de la ley, ¿no? La ley que está masculinizada. Miren, por ejemplo, la ley de migración, lo que yo encontraba es que, ya saben, viene redactada en este lenguaje neutro, pero lo importante en estos pasos, ¿no? En la metodología de análisis de género también es irnos, y eso es algo súper recomendable, a los debates. Y que hoy en día también en el sitio de la Corte podemos encontrar de manera muy amigable toda esta información. Y entonces, por ejemplo, en el seguimiento de los debates de cuando se crea la ley de migración, la única discusión que estuvo presente fue esta de la seguridad, del riesgo a la seguridad y el de la inversión. Incluso hay una mención, ahorita no recuerdo cómo se llamaba esta senadora, esto fue en el Senado, que dijo, oigan, pero no estamos pensando en las cuestiones de las mujeres, no hay ningún artículo que hable sobre mujeres migrantes, ¿ok? Entonces, es algo que tendremos que avanzar. Nadie respondió nada, ¿no? Ya saben, la versión estenográfica. Ah, bueno, muchas gracias, el apunte de la senadora tal. Seguimos con el senador fulano. No hay más. Nadie en los debates se le ocurrió pensar que habría mujeres migrantes y que podría tener ciertas características. Una. Segunda, no se habla como tal de mujeres en la ley de migración. Hay algunas menciones. Por ejemplo, quienes se consideran en una situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, ¿no? O mujeres que viajen con ciertos niños. Por ejemplo, en las cuestiones de control, también que las mujeres, pues, serán acompañadas o algo por oficiales mujeres. Pero a diferencia de muchas otras legislaciones en la región, creo que solamente la de México y la guatemalteca, eh,
no se prevé, o sea, sí se dice que principio de igualdad es un principio de la ley, pero no hay ninguna obligación de formación en materia de perspectiva de género, como sí la hay, por ejemplo, de derechos humanos en general, y no hay ninguna otra soporte, digamos, el Instituto Nacional de Migración, perdón, el Instituto Nacional de las Mujeres se piensa como una estancia o una instancia auxiliar, pero súper acotada la descripción del auxilio que va a prestar y pues más bien, ya saben, diseñar programas, ¿no? Que eso y eh, establecer mecanismos, quién sabe qué quiere decir, pero es muy recurrente luego, ¿no? En la política pública se dicen a veces estas frases, pero no se logra apreciar realmente en qué manera serán empleados estos mecanismos y los programas, fuera de algunos programas, eh, pues más bien como con fines estadísticos o de algún otro tipo de asistencia. Entonces, otra cuestión interesante en la ley que lo dice como tal es la idea de la unidad familiar, que es lo que precisamente apuntábamos, ¿no? Eh, la caracterización, pues, entonces que se reconoce como bien se deducía, pues es esta de la mujer cuidadora, ¿no? De la mujer acompañante, pero que no tiene como tal una, mm, una identidad, digamos, en la ley. Y cuando leemos las hipótesis de las condiciones de estancia, como les digo, pues hablan cuestiones de empleo, ¿no? Ofertas de empleo, ingresos del extranjero, que diríamos, bueno, las mujeres también pueden tener un empleo, ¿no? Las mujeres también podrían recibir un ingreso del extranjero, pero la realidad es que en estos grandes flujos mixtos irregulares, propiciados forzadamente por la condición de edad de las mujeres, las condiciones en las que viaja, la responsabilidad de los cuidados, sobre la familia que traen con ella y sobre la familia que dejan también en el lugar de origen. Y el alejamiento, que eso también ha sido ampliamente estudiado como el alejamiento que tiene la mujer de las instancias de gobierno, ¿no? De hablar con las autoridades, de identificarse, y el dominio o la violencia también que puede ejercer o la coacción del compañero, pues las hace como lejanas para apersonarse de manera independiente a solicitar alguna regularización migratoria. Y bueno, la última pregunta que va más como hacia la esperanza, ¿no? Como yo como lo veo, platicando con los propios asesores del Instituto Federal de Defensoría Pública, ellos, no lo mencioné, pero creo que es relevante, eh, decían que pues ellos son 40 personas en todo México para asesorar y acompañar esto que ahora la Corte dijo que era obligatoria, la asesoría y el acompañamiento de estas personas. Y dicen, francamente, somos insuficientes y además viene la carga emocional, que es algo que yo pienso que no, y tiene que ver también con cuestiones obviamente de bioética. Ellos decían, aparte de que somos muy poquitos y las personas usuarias son muchas, tienen condiciones emocionales y el auxilio que en esa materia se solicita es muy grande y como que no estamos preparados, ¿no? Les preguntaba yo, ¿y ustedes tienen algún tipo de auxilio, de orientación, de seguimiento psicológico, emocional? Ninguno, cero, ¿no? Entonces aquí es donde cobra relevancia esta idea del costo de los derechos. Tenemos estas sentencias importantes, pero falta que la administración, de la que depende migración, obviamente, pues implemente también, y pues también el propio Instituto de la Defensoría, ¿no? Pero incluso para las personas y demás, incorpore, ¿no? Alguna de estas, pues, medidas salvaguardas, quizá más personal, quizá mayor capacitación. Lo que sí podemos ver es que en este tipo de fenómenos, como ya lo he dicho mucho esa palabra, pero bueno, es que es algo así muy amplio, em, no basta con la pericia técnica legal, ¿no? Yo creo que este tipo de acompañamiento
va mucho de esa parte. Y sé que hay equipos multidisciplinarios, sé que cada vez hay personas que se nutren de muchas disciplinas para el mejor ejercicio de su profesión, pero a mí me parece que por ahí debería de ir, doctor, que por ahí debería de ir la mirada del Estado, como a robustecer el aparato que va a atender a estas personas, pero eso obviamente implica presupuesto, implica voluntad política, implica quizá dejar de ver a estas personas como un motín, ¿no? Que a veces, digo, no estamos acusando a nadie, ni mucho menos, pero hay de pronto elementos que dices, o sea, la forma en cómo se comportan, a dónde los trasladan, en dónde sí los detienen y en dónde no, por qué hay tanta permisión, por ejemplo, por qué el envío de los rescates y todo este dinero que se cobra para las extorsiones se contabiliza como remesa, ¿no? Y a nadie se le ha ocurrido ir a preguntar a un Oxxo por qué llega, o sea, hay como que de pronto muchas pautas que están documentadas, no es mi especialidad, yo no lo tengo, pero sí hay muchas pautas que nos hacen prever que en realidad estas personas siguen siendo pensadas o están siendo pensadas como objeto, ¿no? De ahí también estas perspectivas críticas de la bioética y del género, eh, de romper como esa lógica sujeto-objeto y pensar que con hablar sobre ellos y esta concepción racionalista que se tiene del ser humano en las leyes y listo, ¿no? Cuando hay un montón de factores ahí que pueden jugar y que deben ser atendidos, pero la verdad no soy muy optimista, pero creo que por ahí podía ir y tratar de mejorar un poco. Entiendo esa parte de cosificación de las personas migrantes que ha dado lugar a que precisamente pues no hay una violación sistemática de sus derechos fundamentales. Desde hace rato está Graciela Martínez en el Zoom con su mano levantada. No sé si todavía quisiera hacer uso de la palabra y preguntar o comentar. Eh, Podemos hacerlo ahora. Y si no, sí, ya le van a dar abrir el micrófono. Buenas tardes, ¿me Buenas escucha? tardes, ¿me escucha? Sí, Ah, Ah, gracias. gracias. Agradezco mucho la ponencia, es bastante interesante. Eh, Quisiera solo pedirle de favor si pudiera explicar más en términos conceptuales este vínculo entre la bioética y el control migratorio, porque en lo poco que conozco, me queda claro como la asociación con el tema de salud, que me parece que es como la línea más fuerte de la bioética, pero no alcanzo a dimensionar conceptualmente cómo se jala ese vínculo de la bioética al tema del control y de la parte normativa. Si pudiera abundar un poco más sobre eso. Gracias. ¿alguien aquí en el auditorio quisiera hacer alguna pregunta? ¿Sirve que las juntamos? ¿O algún comentario? Bueno, entonces te damos la palabra, doctora. Sí, muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta tiene que ver con los retos que enunciaba al principio. Como yo lo identifico, tiene que ver incluso con esta construcción que ya tiene algunos años, pero que ha sido muy estudiada y muy útil para explicar la forma en cómo los estados gestionan la migración, de Sandro Mesadra, por ejemplo, estas vidas vivibles, ¿no? La huida de los lugares de invivibilidad o cuestiones de este tipo. Este tipo de caracterizaciones que nos dicen que la migración, que es un poco la idea de la migración forzada, aunque como ya también lo dije, normativamente no ha logrado establecerse, apela a la idea de que pues la vida, y que también, claro, es el discurso de los derechos humanos, pero desde estas perspectivas críticas, está sujeta, ¿no? a estas condiciones que la hacen invivible, ¿no? Prácticamente, aunque biológicamente podamos tener lo necesario para vivir, ¿no? Como seres biológicos, etcétera.
Entonces, yo como lo veo es este derecho de fuga de la invivibilidad o invivibilidad que se topa con los muros estatales del control y la contención migratoria, la confinación, el confinamiento al que son sometidas las personas donde se agudizan muchas de estas circunstancias, creo que son las que nos permitirían poner en diálogo la bioética, pero desde esta perspectiva más amplia que les decía que, por ejemplo, desde el activismo lo han estado impulsando, Agenda Migrante, Unice Rendón, estas personas, de hablar de esta cuestión más como estructural, trascendiendo la perspectiva individual, clínica, médica, aunque estoy completamente de acuerdo con usted que el vínculo claro o más claro, más concreto que podíamos tener es este del acceso a la salud, pero yo lo entiendo como desde este marco. Ahora, ¿qué tan convincente o acabado puede estar? Ese sí es un tema, ¿no? Entonces también puede ser presentado como una perspectiva interesante de análisis y de vínculo, porque hasta donde yo lo encuentro, Mesadra, Amarela, incluso Negri en algún punto también hablan desde esta perspectiva de la huida, de la no vida y cuestiones de este tipo, no lo ven como con la bioética, ¿verdad? Lo vinculan más a otros, pero yo por ahí es donde vi la luz cuando empecé a pensar en estos temas. No sé si di a entender más mi posición. Siempre, o sea, desde mi punto de vista, hablar de bioética es amplísimo, puede cruzar muchas áreas del conocimiento, no solo la salud, no solo los estudios biológicos, sino también al cuerpo en sociedad, ¿no? Entonces, de esta manera se hace cruzar la bioética por los temas políticos y los temas sociales. Y se le ve, hay algunas teorías que ven al hombre como cosificado precisamente por el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, es amplísima los tentáculos de la bioética y nos da lugar a que podamos hablar de ella con estos cruces tan complejos. Bueno, no sé si aquí en la sala alguien más, alguien quisiera preguntar, comentar. Creo, aquí tenemos una mano de nuestra visitante estudiosa. Ya te conocemos. ¿Eres Pamela, Ana Paula? Pau. Ajá, Sí. sí. Adelante. Sí, soy medio colada, la verdad. No, no, no. A ver, no eres colada porque esta es una comunidad universitaria. Entonces está muy lindo que vengan de otras facultades, de otros programas y les llame la atención estas actividades. Sí, justamente. Pues he tenido como mucho, o bueno, no mucho, sino algo de conocimiento justamente en materia migratoria, pero específicamente en cuestión laboral. Y quisiera conocer qué impacto hay en esta cosificación, no solamente del hombre, sino de la mujer, en actividades que, digamos, están como ya predestinadas, ¿no? Es decir, a la mujer se le permite emigrar en ocasiones únicamente si tiene la finalidad de tener hijos o si nada más tiene como una finalidad específica de darle a sus hijos lo que les hace falta. Es decir, va implícito el deber de ser madre para poder migrar en ocasiones. Sin embargo, ¿cómo genera esto un impacto ya en materia laboral? Es decir, realmente hay como trabajos que específicamente analizan a la persona para otorgar un empleo en algo que específicamente pueda llevar a cabo si es que es madre o cómo se genera esta relación, digamos, laboral y migratoria, ya cuando un estado, si es que no puede salir, en este caso de México, los mexicanos o los patrones deciden darle pues esta relación eh, patrón-trabajador. Gracias. Doctora. Muchas gracias, gracias. No es un rubro que yo en específico haya, me haya centrado, ¿no? Esta cuestión laboral, pero ahorita que te escuchaba, sí pienso, ¿no? Quizá la forma en cómo lo ve el Estado y pensé en algo muy reciente. Hace poquito antes que terminara el sexenio anterior,
la canciller o ex canciller Alicia Bárcena presentó el nuevo modelo de movilidad mexicana o algo así le llamó, ¿no? Que en teoría se presentó poquito antes de terminar y hasta va a haber un libro y como que según esto fue la política migratoria de México en el sexenio, aunque en realidad creo que no sucedió así. Y ellos en este modelo de movilidad mexicana como que el punto más importante y al que le dieron mayor difusión fue a la cuestión laboral y por eso me quedé pensando. Ellos tienen este programa que se llama TENT, me parece, e invitaron empresas de distintos países, de donde son principalmente originarias las personas migrantes, según lo que ahí establecieron, y se hizo como una especie de feria del empleo, de reclutamiento, y al final decían que iba destinada a las personas o sí, a las personas que estaban aquí en su calidad de solicitantes de asilo. Y al final, pues son empleos de estos formalizados que proveyeran algunas agencias de estas empresas, tanto en México como en sus países, o sea, en el extranjero, respecto de nosotros. Y el resultado era que 62 personas habían logrado obtener una posición, ¿no? Entonces, la pregunta, así como la planteas, no tendría yo ahora como elementos de resolverlo a cabalidad, pero cuando veo estas aristas relacionadas con lo laboral, en donde el Estado lo que provee es una articulación entre empresas que de nuevo buscan una serie de requisitos a veces inaccesibles e incluso inalcanzables para las personas, pues reducen, ¿no? Siguen como pensando en este ideal del hombre migrante calificado a los lugares. Y creo que a las mujeres, sin tener como las evidencias, pero por lo que logro percibir, están destinadas a esta parte de la venta de alimentos, el trabajo doméstico, ¿no? O el trabajo en casa, que tampoco se aparta mucho a lo que las mujeres no calificadas también desempeñamos o desempeñan en nuestro país, ¿no? Entonces creo que el sesgo de género ahí se puede ver también, pero laboralmente no sé. Ahora, desde que se expidió la ley de migración, estaba previsto el sistema este con Secretaría del Trabajo de los puntos, ¿no? De la calificación. Yo creo que ahí usted podría tener mayor claridad, pero yo, por ejemplo, conozco muchas personas que se dedican a la gestoría de los trámites y en realidad con obtener el registro este de empleador de migración, que es relativamente sencillo de que alguna persona física con actividad empresarial o asunciones o sociedades chiquitas lo puedan obtener, podían ya emplear a las personas. Entonces, como que siempre me ha quedado la impresión de que ese modelo no funciona de todo a todo, bien a bien, y ahora que veo como principal logro del modelo de movilidad mexicana haber colocado a 60 personas solicitantes de asilo en empresas de sus propios países, pues creo que no va muy bien la situación, pero no pudiera yo decir más. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos. Si les parece bien esta conferencia, dándole un aplauso, aunque no lo escuche ella, te estamos aplaudiendo. A la doctora Luisa Gabriela Morales Vega, de la Universidad Autónoma del Estado de México, por habernos dictado esta conferencia. Los esperamos mañana a la misma hora para nuestra mesa de cierre, que se llama Migración y Ciencia Forense, Retos para los Derechos Humanos. Y para quienes puedan venir el viernes a las 11 de la mañana, esto no se va a transmitir en línea pues por tema de derechos de autor, el documental Toshua, Desaparición, del director Ludovic Unlo. Así que aquí estaremos comentando ese. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Antes de despedir a la doctora, pues solo mostrar aquí en pantalla la constancia que le preparamos y que le vamos a mandar. Gracias por su participación. Muchas gracias. Nos vemos mañana.